Siga, por favor. Un aplauso grande para esta mujer, vea. Gloria, yo aquí delante de mi comunidad, de nuestra parroquia, con el Padre James, en primer lugar me siento orgulloso de tenerla aquí. Yo le decía en el carro a usted hoy que los sueños se hacen realidad, y es un sueño que se ha hecho realidad por tenerla usted aquí en esta noche. Es la bendición más grande, después de que el nuncio vino aquí, como lo dije en la reflexión, tenerla también a usted y mañana a Jesús Quintero, a los apóstoles de la palabra, para que nos animen y sigamos adelante. Es una bendición poder tenerla aquí cerquita y poder tocarla, sabiendo de que ella, un día, un rayo, la mató, como ella va a contar enseguida, parte su alma, su espíritu hacia la eternidad, va al cielo, al infierno, y está nuevamente aquí después de un examen que le hicieron, porque no pasó el examen. Qué alegría poder tenerla aquí nuevamente y poder, repito, tocarla, saber de que ese su cuerpo un día estuvo sin espíritu, pero que Dios le dio la gracia de volver para que pudiera contar esta historia a nuestra comunidad, esta historia a tantos hombres y mujeres que muchas veces hemos perdido la noción de la eternidad y que en muchos momentos de nuestra vida no sabemos que en verdad al morir tendremos que presentarnos ante Dios. Por eso, Gloria, que el Dios de la vida sea el que le bendiga, le proteja siempre, y que este testimonio nos ayude a aclarar muchas cosas. Hoy, Gloria, en el colegio agroecológico, algún joven nos decía algo que está pasando en el país y en el mundo entero. Nos dijeron, pero ¿usted cómo sabe que el testimonio de ella es verdadero y de Jesús Quintero? Y me dijeron, es verdadero más otro, una jovencita adventista que dice que también fue al infierno. Oiga pues, adventista. Y a propósito, dice que cuando llegó al infierno solamente pudo ver a quién, al Papa Juan Pablo II. Le dije yo, hermano, esto es un montaje y una persecución religiosa, porque para completar, Gloria, solamente vio al Papa. Un hombre tan bueno, un hombre que se entregó por la humanidad, y llega este hermano de una iglesia a decir que llegó hasta el infierno y que por casualidad, y lo más importante, se encontró con Juan Pablo II en el infierno. Ese testimonio, repito, me consta, es verdadero. Yo puedo dar fe, lo de Gloria de Jesús Quintero, que es un signo de los tiempos, de Dios, de nuestra Madre Santísima, para que usted y yo podamos estar preparados para este momento, Gloria. No sabemos la muerte en qué momento nos llega. Puede ser esta noche, mañana o pasado mañana. No sabemos en qué momento pueda suceder. Lo cierto es que nos llegará. Por eso, Gloria, que Dios te bendiga. Gracias por haber dicho que sí, porque usted cuando le llamé estaba como con duda, pero dijo al final, mi director espiritual no lo he consultado, pero yo digo que sí. Pues ese sí que Dios, como la Virgen María, la tiene aquí. Que Dios te bendiga mucho. Nuevamente, un aplauso grande para esta mujer y que podamos escuchar, Gloria, de su misma voz, ese testimonio que lo están escuchando por la emisora nuestros amigos del campo en muchos municipios del Caquetá, y esta comunidad que también quiere conocer algo más de esa experiencia. Bienvenida y quedamos en sus manos. Buenas noches, hermanos. Estoy muy feliz de ver una comunidad tan viva, donde se siente tanto la presencia de Dios y donde todos en un solo corazón vivimos ese hermoso misterio del amor de Dios en la Eucaristía. Esta experiencia que Papá Dios me dio fue el 5 de mayo de 1995. Llegamos a la Universidad Nacional, mi sobrino, que también era odontólogo, y mi esposo y yo. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización. Teníamos que ir a recoger unos libros a la Facultad de Odontología. Estaba lloviendo muchísimo. De camino a la Facultad de Odontología nos cayó un rayo. El rayo de inmediato nos dejó sin vida a mi sobrino y a mí. A mi sobrino le entró el rayo en el corazón, le salió en el pie. En el corazón le quedó marcada la imagen del niño Jesús. Aquí él era un joven muy devoto, amaba muchísimo al niño Jesús y tenía una cadenita con la imagen del niño Jesús. Le quedó marcada en el pecho.
Le salió en el rayo en el pie. No se quemó el cuerpo, nada, ni la ropa, nada más. Pero él no respondió a la reanimación. Cuando dejamos de pasar corriente, el agua quedó llena de electricidad, saltábamos como cauchos. Cuando ya pudieron recogernos, que dejamos de pasar corriente y nos llevaron a la enfermería, quizás alcanzaron a pasar 1:30, 2 horas. Yo estaba en el eterno presente. Esta experiencia del tiempo, mi esposo fue el que la corroboró, porque mi esposo no quedó sin vida, él quedó inconsciente, la electricidad lo golpeó, pero él no se quemó, él no murió. Lo protegió la pared de la biblioteca general. Cuando nos llevaron a la enfermería e intentaron sacar del paro cardíaco a mi sobrino y a mí, porque ambos estábamos sin vida, mi sobrino no respondió, mi sobrino murió, él no regresó. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo. Yo era tan vanidosa, gastaba tanto dinero para tener un cuerpo bonito, hacía aeróbicos, dietas, anorexias, bulimias. Era esclava de un cuerpo bonito. Esos senos que me enorgullecía se carbonizaron, se cayó la carne, solo quedaron los pezones. El rayo entró en el brazo, quitó la carne de mi brazo, explotó mis uñas, quitó la carne de mis costillas. Eran unos huecos terribles que papá Dios, después que me permitió regresar, llenó 1 año y medio después. Quemó mi estómago, mi vientre, mis piernas quedaron como un carbón. El rayo salió en el pie derecho, hígado, pulmones, riñones, ovarios. También se comprometieron gravemente con la quemadura eléctrica. Estaba muchísimo más grave que mi sobrino. Pero papá Dios me devolvió a mí. Pero saben, hermanos, yo les pido perdón porque no hay palabras humanas para describir esto. Cuando a mí me cae el rayo y quedo sin vida, en ningún momento paré. Me vino un amor indescriptible, una paz, una felicidad, un gozo. Estaba libre del tiempo, libre del espacio. Veía mi cuerpo carbonizado, veía a mi sobrino tirado, veía a toda la humanidad al mismo instante. No solo las veía en su exterior, veía a las personas en su interior, su vida, sus pensamientos. ¿Saben qué me impresionó? El pecado es vivo, son aterradoras criaturas que entran a habitar dentro de nosotros, nos esclavizan, nos quitan la paz, la capacidad de disfrutar el amor de Dios. Saben, yo abrazaba a todas las personas, yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo que a mí me inundaba. Nadie me sintió, solo mi hija fue la única que sintió cuando yo la abracé, solo ella, nadie más me sintió. Fue un momento de amor, de comunión, de gozo, de plenitud. Vi también en ese mismo instante a las personas que ya habían muerto, estaban en el eterno presente. Vi mi linaje, mis padres, mis familiares, todos que salían a mi encuentro. Qué triste, hermanos. Yo fui una católica dietética, baja en calorías. Ustedes saben cuál es el católico dietético, ¿verdad? No vivía una vida sacramental. Desde los 13 años no hacía una buena confesión. Yo decía que no me iba a confesar con un hombre más malo que yo. Esa fue la astucia más grande que hizo el diablo en mi vida para poder habitar en mí y morar en mi interior. Me convenció que no me iba a confesar con un hombre más malo que yo. Qué gran astucia la del enemigo, ¿saben? Me anestesió. Qué vergüenza. Iba a la misa más cortica, donde el padre hablara menos. Salía de la iglesia. ¿Ustedes creen? En la iglesia, ¿cuál fue la palabra de Dios? ¿La ponía en práctica? Ni idea.
¿Qué dijo el padre? Nada. Pero eso sí, ¿quién entró? ¿Con qué ropa entró la vecina? ¿Con quién habló? En la misma casa de Dios criticaba al padre. Si el padre hablaba con los muchachos, decía que era un homosexual, y eso por no decir la palabrota que decía. Con las mismas personas de oración estaba hablando mal del sacerdote en la misma casa de Dios. ¿Saben? Salía de la iglesia y ¿a dónde me iba? Me hice un posgrado con el diablo. Me consagré a Satanás a los 13 años. Mi mejor amiga me vendió al diablo. Cuando me llevó a la brujería, me leyeron las cartas, me gustó. Me leyeron el tabaco, el chocolate, me volví esclava de la brujería, de la nueva era. No leía la palabra de Dios, pero todos los libros de meditación trascendental, el poder de la mente, los viajes astrales, todo eso los estudiaba, los practicaba y me sentía muy chévere, ¿saben? Llegué a andar en tantas tinieblas, creía tener poderes de doblar la cuchara con el poder de mi mente, atravesar paredes, mirar con el tercer ojo. ¿Qué pasó? Me hice un posgrado con Satanás y esos poderes que yo creía tener no eran mis poderes, eran Lucifer que habitaba dentro de mí. La brujería es una consagración diabólica donde uno abandona la palabra de Dios para caer en la palabra maldita, en la palabra del adivino. Y qué rico que era andar entre toda esa adivinación, hermanos. Llegué a caer en tantas locuras, en tantos errores, que yo creía en una época que si uno moría, reencarnaba. Gasté mucho dinero en esas cosas. Y ¿saben? Pensaba que mi bisabuela había reencarnado. Era vegetariana porque yo decía, ¿qué tal mi papá, una bisabuela, mi mamá haya reencarnado en una gallina y yo me la esté comiendo? ¿Qué tal haya reencarnado pagando un karma en un caballo o en una vaca? ¡Qué tristeza! Una cantidad de locuras llegó a tal grado el desequilibrio de mi espíritu, mi enfermedad del alma, de estar metida en la brujería y en todas estas cosas, que llegué a una crisis terrible que casito me suicido. El diablo estaba pidiendo mi alma. Una vez iba en mi carro desesperada, ya no tenía paz, y en lugar de frenar en el puente de la 30, ahí se había matado mucha gente en el antiguo puente, lo aceleré, me iba a matar. Pero por la gracia de Dios el carro se paró, hizo un giro y en ese instante yo reacciono y digo, tengo que buscar a un sacerdote, no puedo seguir así, me voy a ir para el infierno. Desesperada empecé a buscar un sacerdote, quería regresar a Dios. Pero tristemente encontré un joven sacerdote en una iglesia. Yo estaba sudando, hacía 15 minutos había tratado de matarme. Llegué casi llorando, le digo, Padre, ayúdeme, si en este instante yo me muero, me voy para el infierno. El sacerdote me mira, me dice, no puedo creer, usted es una mujer elegante, muy inteligente, no me diga que usted es tan grande y creyendo en el infierno. El diablo no existe, solo existe la misericordia de Dios. ¿Saben? En ese instante yo sentí que me hundía en una oscuridad terrible. En un momento de tinieblas quise buscar la ayuda de este sacerdote. Tristemente me encontré con un joven sacerdote que Lucifer había confundido y me decía que el diablo no existía. Me salí en una crisis terrible. Dije, ¿cómo así? La iglesia siempre me ha dicho que Jesucristo está en la cruz porque pagó un precio de sangre por mí para rescatarme del demonio, del pecado, de la muerte. Y si no existe el diablo que hace Cristo en la cruz, saben, hermanos, poco antes que a mí me cayera el rayo, tristemente no creía en Dios. No creía en la iglesia, no creía en nada. Yo decía, todo es mentira, la única verdad es la inteligencia. Me empecé a andar con ateos, con intelectuales, con personas muy, muy estudiosas,
pero ateos. Y yo pensaba que si yo me moría, todo se acababa y que había que vivir para el momento. Yo decía, lo único que me tenía en la iglesia, vergonzosamente, no era el amor a Dios, sino el miedo al diablo. Pero si no, el diablo no existe, se va el malo, el sicario, el asesino, el bueno, todos vamos para el cielo, pues ¿cuál es el problema? Terminé atea, hermanos. En ese instante de la plenitud, cuando estoy sin vida, veo esa luz hermosa, indescriptible, de un blanco que nada humano se puede describir. De esa luz bajaban torrentes de rayos de amor. Toda la humanidad, toda la creación era envuelta en ese amor, en esa luz, en ese amor inmenso y vivo. En esa plenitud de amor me doy cuenta que tonta fui. Me dejé engañar de Lucifer, cayéndole en la brujería, me hice una mujer maldita, andando detrás de la palabra maldita. Le regalé esa triste maldición a mis hijos. Cuando uno se consagra al diablo en la brujería, en la nueva era, los hijos son los que reciben esas consecuencias. Ellos son los que mayor cargan tristemente el que yo renuncie a Cristo. En ese momento de plenitud de amor, yo me di cuenta que yo renuncié a Cristo, renuncié a su evangelio, renuncié a sus sacramentos, a su misericordia. ¿Saben, hermanos, qué es la muerte? Es un abrazo de Papá Dios. Yo estoy sin vida, todo sucede al tiempo, todo, las máscaras, la mentira, todo cae y me veo amada, abrazada del amor de Dios. Hermanos, cuando veo a mi bisabuela, me doy cuenta que tonta fui creyendo en reencarnaciones. Fui levantada del piso por los brazos amorosos de Cristo. Por eso se ve ese túnel que se mueve hacia arriba, o ese túnel que tanta gente describe. ¿Saben qué es ese túnel? Los brazos amorosos de Jesús, que me recogió y me fue acercando a su corazón, a su pecho. Cuando yo estoy subiendo esa luz en una sabiduría por encima de mi inteligencia, yo me doy cuenta que esta luz hermosa, donde salían esos torrentes de amor, la Santa Eucaristía. Cuando yo me acerco a la Santa Hostia, me doy cuenta que está viva, palpitaba el corazón de Jesús. Me acercó a su corazón. Miren, cuando morimos y vemos esa luz y ese túnel, es ese Jesús que nos ama con un amor apasionado. Me acercó a su corazón y me mostró cuán grande es su amor. Cuando yo estoy cerca a su corazón, vi que estaba abierto dos árboles hermosos, vivos, un amor vivo, todo es amor. Ese corazón estaba abierto, una puerta. Esa puerta era una herida. Cuando yo me acerco a esa puerta, veo un jardín indescriptible, hermanos. Un jardín con agua viva, un jardín con unas praderas hermosas, unas flores, nada humano, siendo tan hermosa la naturaleza. Se puede describir ese jardín, todo es amor, ese lago, un torrente de agua viva. Yo quería entrar a ese jardín. Cuando yo quiero entrar a este jardín, todo es al tiempo. En ese momento yo me doy cuenta que yo no estoy en gracia de Dios. Yo me doy cuenta que tanto es el amor de Jesús, que respeta la libertad. Si yo aquí en vida no me he dejado transformar del amor de Dios, si yo aquí en vida he renunciado al amor de Dios, al amor que Dios nos da, la vida de Jesucristo a través de los sacramentos, si yo no he querido comer su cuerpo, si no me he querido dejar transformar de su palabra, si no he aceptado su misericordia, ese dolor que siente uno cuando Jesús con gran dolor nos separa de su corazón, respetando la libertad.
Si en vida no vivo en el amor y la misericordia de Dios, en la eternidad voy a estar sin Dios. Ese momento es dolorosísimo para Cristo. Ese Cristo que ama, que me buscó, a pesar de mis pecados. Mandó sacerdotes, mandó religiosas, mandó personas de oración para que yo volviera a Él. Habló por los acontecimientos y como yo no escuchaba, gritaba mi corazón para que yo me convirtiera y aceptara su misericordia. Pero en mi soberbia yo no acepté. Y me doy cuenta que en la eternidad voy a estar sin Dios. En ese mismo instante escucho a mi esposo, él grita: Gloria, no se vaya, Gloria, no sea cobarde, los niños, Gloria, los niños. Qué grande es el sacramento del matrimonio, qué grande. A pesar que hicimos un hogar desastroso, mi marido y yo, se casó una feminista con un machista y sacamos a Dios de la casa. Insultos, palabras ofensivas, una guerra, qué vergüenza, el matrimonio, una guerra de insultos, de peleas, de discusiones. Levantamos a nuestros hijos en un infierno de dos personas que no parecía que se amaran, sino que se odiaban, que se respetaban. Qué vergüenza delante de Dios. Pero a pesar de ese matrimonio horrible, yo pensé que yo odiaba ya a mi marido. Yo decía: Bogotá tan peligrosa que es, todos los días matan gente y a un borracho desgraciado de estos nunca le pasa nada. Esto, hermanos, imagínense en qué vergüenza llegar a ese punto de mi matrimonio. Yo decía que me había casado con un príncipe azul y había amanecido con un sapo en la cama. Y saben, en ese momento, cuando mi esposo grita, atrae mi atención. Yo lo miro a él y a mí me devuelven. Yo bajé, encontré mi cuerpo sin vida. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Si ustedes vieron los programas del Séptimo Día donde investigaron el caso, se dieron cuenta que ellos buscaron a doctores que me habían atendido. Y saben, uno de ellos, después de tantos años, 15 años después del rayo, lo encontraron y le dijo el periodista: ¿cómo resume lo que le pasó a Gloria Polo? ¿Saben qué dijo? Milagro. Para que un médico se acuerde que fue un milagro, es todo un milagro de Dios que yo esté aquí. Cuando yo veo a los médicos luchando para sacarme del paro cardíaco, bajé y entré en mi cuerpo. Cuando entré en mi cuerpo fue una convulsión dolorosa, terriblemente aterrador. Entrar a ese cuerpo, me sentí aprisionada. El dolor de mis quemaduras fue aterrador. Entrar a este cuerpo, verlo desfigurado, mutilado por el rayo. Me llevaron al Seguro Social, me anestesiaron. Cuando estaba en cirugía, como los riñones no funcionaban, mis pulmones estaban llenos de agua, me compliqué, los médicos vuelven y me reaniman. Le dicen a mi familia: se está muriendo, no hay nada que hacer por ella. Sí, la conectan a la unidad de cuidados intensivos, es alargarle la vida y el sufrimiento, pero no hay ninguna esperanza. Lo más grave de Gloria son sus quemaduras de sus órganos internos. Gracias a Dios, a pesar de que mi hermana sabía que yo era mujer feminista, me terminé volviéndome abortista, defensora de la eutanasia. Gracias a Dios, mi hermana, llevada por el Espíritu Santo, dice: conecten a mi hermana y que Dios decida. Me conectaron 3 días a la unidad de cuidados intensivos. Yo no podía respirar por mí misma.
estaba agonizando, muriendo. Duré 3 días agonizando, muriendo. Al tercer día, cuando estaba hecha un monstruo, inflamada, no cabía en la camilla de lo desfigurada, Papá Dios, mostrando que es el único dueño de la vida, me devolvió. Me devolvió para la sorpresa de todos los médicos. Cuando Papá Dios me devuelve, mis riñones funcionaron, me desinflamé, mis pulmones perdieron el agua. Saben, hermanos, mi corazón volvió a coger fuerza. Me desconectaron de la unidad de cuidados intensivos. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Cuando yo tuve ese segundo parada cardíaco, en ese instante estoy viendo mi cuerpo, y yo estoy afuera, de nuevo estoy afuera, y en ese momento empiezo a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas con una mirada de odio, un odio vivo, un odio aterrador. Busqué una explicación, estoy alucinando, estoy sin oxígeno. Pero llegó de nuevo esa gracia, esa sabiduría por encima de mi inteligencia, y con horror me di cuenta que eran todos los pecados que yo había cometido desde los 13 años. Última confesión sacramental bien hecha, con dolor en el corazón, con un propósito de cambiar. 13 años, mi última confesión. Después no me volví a confesar. ¿Saben? Todos los pecados, desde mi última confesión hasta el último instante de mi vida, salieron por mí. Con horror me di cuenta que el pecado no es gratis. El pecado venía por su paga. Yo era la paga del pecado. Ustedes no se imaginan, hermanos, lo aterrador que fue esto. Hermanos, en ese momento de horror, yo salí huyendo, aterrorizada. Atravesé la pared del quirófano. Fue un salto al vacío. Entré en un montón de cárceles vivas. Pasé de la luz a la oscuridad. Cuando estaba en la luz, vi personas hermosas. Estaban vestidas con un vestido de luz hermosísimo, parecían un sol. En esa sabiduría que había sobre mí, me di cuenta que estas personas, cuando estaban vivas, cada vez que comían el cuerpo de Cristo, Cristo fue cristificando el alma de ellas, las fue vistiendo de Él, las fue volviendo como Él. El Espíritu Santo las fue santificando. Estas personas estaban vestidas del Cordero de Dios. Las vestiduras del Cordero son vivas. Cada Eucaristía que hemos comido nos está vistiendo del Cordero. Y el Espíritu Santo nos lleva a amar, a servir, a evangelizar, a entregarse por la humanidad. Estas personas se habían entregado por el reino de Dios. Vi a mi madre que ya había muerto, estaba ahí. Yo pensaba que tenía una mamá loca. Yo detestaba a mi madre. Yo decía, es bruta, no estudió, hizo la tercero de la primaria, se lo pasa chupando el piso allá en la iglesia. Me burlaba. Mi madre fue una mujer adoradora del Santísimo Sacramento del altar. ¿Saben quién formó a mi madre? Él. La universidad del alma, la adoración, hizo de mi madre una mujer que amó apasionadamente a Dios y amó apasionadamente a toda la gente, no solo a nosotros. Y me di cuenta que no tenía una mamá loca, sino una mamá santa. Tenía un fuego blanco mi madre en su corazón. Cuando ella estaba viva, decía, siento un fuego, un amor muy grande aquí. Mi alma crece y crece de amor. Y yo decía, le patina el coco. No, Jesús
fue arrancando la imperfección del corazón de mamá en el camino de la vida, y le arrancaba un pedazo de su corazón enfermo y ponía un pedazo de su corazón. El fuego que sentía mi madre era el corazón de Cristo que estaba habitando en el corazón de mamá. Yo no me pude quedar con mamá, yo seguía descendiendo. Cuando voy descendiendo, empiezo a andar en las partes oscuras. En esas partes oscuras, las personas ya no estaban lindas, tenían desfigurados sus vestidos, lloraban, se avergonzaban, se quemaban, tenían sed. Yo me di cuenta que ellas tenían vergüenza porque no estaban vestidas del Cordero de Dios. ¿Cuántas veces despreciaron ir a la Santa Eucaristía? ¿Cuántas veces prefirieron estar en fiestas, bailando, viendo televisión? Y venían el domingo porque tocaba. Allá se lamentaban muchísimo y se avergonzaban. Cuando las que estaban más abajo, todas gritaban con dolor. Su mayor dolor, la respuesta que le dieron en vida al amor de Dios. Y el segundo dolor, allá todo es presente y uno ve cada persona con la cual tuvo que ver en la vida, el mal que le hizo, los desprecios, las burlas, robar a las personas, dañarlas, no ayudarlas, los pecados de omisión. Eso duele muchísimo y las queman. ¿Saben cuándo descansan ellas? En el momento de la elevación. En ese momento, ellas, el agua que sale de la Eucaristía del corazón de Cristo, les quita la sed, les calma sus tormentos. Lástima que a veces es tan lento la elevación. En ese momento, ellas descansan muchísimo, ¿saben? Cuando yo las veo a ellas, yo no me podía quedar, yo seguía descendiendo. Cuando voy más abajo, en unos pantanos aterradores, veo a todas las personas que habían entregado el templo del Espíritu Santo a la prostitución, a las aberraciones. Y saben, todos gritaban con vergüenza, estaban muy abajo porque pecaron con su cuerpo. Pecar con el cuerpo es gravísimo, gravísimo. Y vi a mi papá gritando en un pantano: el adulterio, el adulterio, el adulterio. ¿Cómo gritaba mi padre el adulterio? Mi papá, cuando estaba vivo, decía que eso no era pecado tener más mujeres, que pecado fuera si mi papá dejaba a mi mamá, pero que él sabía que el matrimonio era santo porque el cura le había echado bendición, pero como él era macho, tenía derecho a tener más mujeres. Papá, a pesar de amarnos, tomaba muchísimo trago, era muy machista y tenía muchas mujeres. Allá se caen las máscaras del pecado. El pecado se ve tal cual y el dolor, las consecuencias del pecado. Mi padre, cada vez que mis hermanos se emborrachaban y se gastaban el dinero del bienestar de sus hijos, mi padre gritaba de dolor, porque fue el ejemplo de vida que nos dio. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposa, papá se quemaba entre ese pantano. ¿Saben, hermanos? Qué dolor el ejemplo de vida que da un papá a sus hijos. En la eternidad duele terriblemente. Mi padre gritaba con dolor ver que sus hijos estaban caminando por los mismos pasos, llegando borrachos, maltratando a su mujer, a sus hijos. El sufrimiento de papá, pero yo no me podía quedar, yo seguía bajando. ¿Saben qué escuchaba papá? Decía: gracias, Señor, gracias por esos 38 años de oración, de esa santa mujer que me diste por esposa, yo me salvé. Mamá oró 38 años por la conversión de papá. Mamá se arreglaba, estaba bonita, mantenía alegre. Yo decía: al menos llore, que le están poniendo los cachos, consígase otro, mamá, deje a mi papá, es que usted es una mensa. Yo siempre quise cambiar a mi mamá. Gracias a Dios no lo logré. Mi madre no solo oró por la conversión de papá, mamá siempre oró por todos los hombres adúlteros.
Cuando yo sigo bajando, llegué a una parte plana. Eran unas tinieblas densas, densas, densas. Yo gritaba horrorizada. Yo quería regresar y no podía. Yo quería volver a mi cuerpo y no podía. Y en ese instante se abrió una boca viva, rugió, se abrió una boca. Y cuando se abre esa boca, me chupó y yo me fui de cabeza en ese hueco. Cuando estoy entrando a ese horrible hueco, veo en el fondo otra boca que estaba cerrada. Yo sabía que yo no iba a quedarme en ese hueco, que si yo entraba, se iba a abrir esa boca de abajo, y que si yo entraba a esa boca, nunca más iba a volver. Y ¿saben? Cuando yo voy entrando, gracias a Dios, San Miguel me cogió de los pies. Mi cuerpo entró en ese hueco horrible, me sostenían de los pies. Cuando estoy en ese hueco horrible, saltaron sobre mí un montón de criaturas aterradoras, aterradoras. Me quemaban. El odio vivo de esas criaturas me quemaban, me jalaban, quería que me soltaran. Yo entre más gritaba, más chillaban. Ellas se gozaban del angustia y del terror mío, querían que me soltaran. Cuando yo estoy aquí, en ese hueco, en ese terror, empecé a gritar: ¡sáquenme de aquí! Yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres, yo saqué muelas gratis a los necesitados. Y en ese momento de desespero empiezo a gritar: ¡sáquenme de aquí, alma del purgatorio! ¡Por favor, sáquenme de aquí! Y en ese momento empecé a oír cómo lloraban, cómo gemían, cómo gritaban, cómo rechinaban los dientes. Millares y millares de personas en ese hueco. Cuando yo veo todas esas personas, había tanto joven en ese hueco. Y me doy cuenta que ahí estaban las personas que se habían suicidado. Y en ese momento de dolor yo empecé a gritar: ¡por favor, sáquenme de aquí! Es que yo soy católica. Por favor, sáquenme de aquí. Ay, sí era católica. Ay, ya no estaba hablando mal del Papa, ya no estaba hablando mal de los curas, ya no estaba hablando mal de las religiosas. Yo decía que los curas eran depravados, que el Papa tenía precio, que también se podía comprar. Allá no estaba diciendo que las religiosas eran menopáusicas, que no habían conseguido marido, y yo hablaba horrible, tenía una lengua vipelina contra la iglesia. Pero en ese momento grito que soy católica. Cuando yo grito que soy católica, veo unas escaleritas con mucha luz. En el primer escalón estaba mi padre con muy poquita luz. 4 escalones más arriba estaba mamá, hermosa, con una luz inmensa. Yo les grité: papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí. Cuando mis padres me ven ahí, papá pegó un grito desgarrador. Papá puso sus manos aquí y gritó con dolor y llorando: ¡no, Señor! ¡Mi hijita no, Señor! ¡Mi hijita no! ¡Qué grande es ser padres! En ese instante yo entendí que mis padres estaban ahí porque le estaban dando cuentas a Dios por la formación, por el hogar que me habían dado. Todos los padres vamos a responder en el juicio de nuestros hijos. No importa si se muere primero el papá o primero el hijo, todos
vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. El hombre responde muchísimo más duro delante de Dios. Papá se avergonzaba porque no me formó en el evangelio. Papá se avergonzaba y lloraba porque no me dio ejemplo de vida cristiana. Papá se avergonzaba porque en mi casa sobraba el aguardiente, el baile, la parranda y una mamá que rezaba. Pues ¿a quién íbamos a escoger? Pues al papá. Ese dolor de un padre dándole cuentas a Dios es muy doloroso, es muy doloroso. Yo era el dolor de papá. Mamá tenía paz porque mucho amó, con todos sus defectos nos amó y oró y ofreció su vida por nosotros, y a ella mucho le perdonaron. Cuando yo veo a mis padres dando cuentas por mí, que es grande y que santo es ser papá y mamá, todos vamos a estar allí dando cuentas. En ese instante grito de nuevo: soy católica, por favor, sáquenme de aquí. En ese momento, una hermosa voz, todo lo llena de paz, todo lo llena de amor. Esas horribles criaturas se postraron. No resistían el amor de esa voz, se fueron, no aguantaron. Solo se quedó una horrible criatura que todo el tiempo gritaba: es mía, y me acusaba. Era horrible, horrible. Solo se quedó esa criatura. Y esa voz me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Jaque mate. Yo solo sabía que eran 10. Y yo dije: ¿qué voy a hacer? Y empecé a hacer cuentas y no me daban los 10. Y dije: voy a hablar del primer mandamiento. Y dije: el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y esta hermosa voz me dice: muy bien, ¿y tú lo has amado? Yo grité: yo sí. Cuando me dijeron no, todas las máscaras cayeron al piso, quedé al desnudo, mi corazón quedó a la luz, toda la hipocresía, toda la mentira, todo cayó. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió, tu Dios, el dinero. Y yo grité: ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Hasta ahí hablé, porque me abrieron el libro de mi vida. Es tanto el amor de Dios, es tanta la pasión, somos tan importantes para Dios que todos tenemos un libro, el libro de la vida. ¿Saben qué fue lo lindo del libro de la vida? El amor de Dios. El amor de Dios que me quería salvar, ese amor de ese Jesucristo que por amor a nosotros, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, cumpliendo con su palabra: me voy, pero volveré y estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, escondido en una hostia. Por amor a usted y por amor a mí, si yo viera el rostro cara a cara de Cristo glorificado, me quemaría por su gloria. Y Él se quedó ahí escondido porque nos ama, para alimentarnos, para sanarnos, por amor a nosotros. Es hermosísimo ese amor que quiere salvar, que no quiere que nos condenemos, que nos busca. Eso fue lo lindo del libro de la vida. Lo feo del libro de la vida fue mi respuesta al amor de Dios. En el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, yo veo cuán grande el amor de Dios, como cuando se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, hubo una explosión inmensa. El vientre de mamá se iluminó con un sol inmenso. Mi alma, desde la fecundación, mi alma adulta, madura, pleno entendimiento, gozaba de Dios. No tenía carne, hasta ahora se estaban dividiendo las células y yo ya hablaba con Dios.
¿Han visto los bebés recién nacidos? ¿Cómo se gozan? ¿Cómo sueltan esas carcajadas? Y uno siente paz. Y uno dice, ¿está hablando con Dios? La respuesta es sí. Dios se goza de la criatura desde la fecundación hasta que el niño tiene uso de razón. Cuando el niño tiene uso de razón, Dios se esconde dentro del corazón, respetando el libre albedrío. Lo más lindo que hicieron mis padres, cuando nací, me llevaron a bautizar. Cuando me llevaron a bautizar, el Espíritu Santo tomó mi espíritu y me metió dentro del corazón de Cristo. Cuando el sacerdote hizo la cruz aquí, no fue el sacerdote, Papá Dios bajó una nube de fuego blanco, me marcó con una cruz de fuego en mi frente. Hija de Dios, pagada a precio de sangre, la sangre de su Hijo. Cuando el Espíritu Santo me metió en esa luz, en el corazón de Cristo, mi alma quedó blanca, blanca como la nieve, revestida de Cristo, en la pureza de Cristo. Mi alma blanca como un vasito lleno del amor de Dios. Cuando yo empecé a pecar, como un perro dálmata, fue entrando el pecado. Cuando entraba el pecado, si usted le echa a un vaso barro, ¿qué pasa con el agua? El agua se vuelve turbia y se va saliendo. Entra el barro, sale el agua. Entra el barro al vaso, sale el agua. ¿Qué era el barro? El pecado. Mentira, pereza, envidiosa, peleando con mis hermanos, grosera, me volví perezosa y mi alma se fue llenando y llenando y llenando de pecado. A medida que yo pecaba, perdí el amor a Dios. Y buscaba a Dios como un cajero automático. Venía a buscar a Dios para que me diera dinero, para que me prosperara, para que me saliera bien las cosas. Como un dispensador de dinero, no buscaba a Dios por amor. Y perdí el amor al prójimo, no me dolían los pobres, no me dolían los enfermos, no me dolían los sufrientes, nada me dolía. El barro, el pecado me encerró y me encarceló y me hizo egoísta, pensando solo en mi propio bien. ¿Saben cuándo mi alma volvió a quedar limpia como la nieve? En mi primera confesión. Cuando uno se va a confesar es una guerra impresionante. Ustedes se van a acordar de mí cuando vean el libro de la vida. Para usted confesarse, la Virgen María con los ángeles ha hecho una guerra contra los ángeles del infierno para que usted se pueda confesar. Cuando uno está haciendo la fila del confesionario, la cantidad de demonios diciéndole, no le diga eso al cura, no le da pena, usted solo diga esos pecados. ¿Saben? Quiere el diablo que cometamos sacrilegio, que es un pecado grave contra el primer mandamiento. Sacrilegio, confesiones mal hechas, confesiones sin arrepentimiento. Pero en mi primera confesión, y hasta los 13 años hice confesiones muy bien hechas. Cuando yo me fui a confesar, del corazón del sacerdote salió Jesús sangrando. El sacerdote no es un hombre cualquiera. Papá Dios desde la eternidad se regaló sus sacerdotes. No hay criatura en toda la tierra que le dé mayor gloria a Dios que un sacerdote. De sus manos consagradas ocurre el milagro y el misterio de amor más grande, donde un pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y en la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote impone las manos sobre las ofrendas, el cielo y la tierra se van acercando, se van acercando. A Lucifer le va quedando menos tiempo, menos tiempo. Un día se besará el cielo y la tierra y ya será vencido eternamente el demonio, la muerte, la enfermedad, y todo será perfeccionado en Cristo Jesús el Señor. Todo
será perfeccionado. Cielo nuevo, tierra nueva. Cuando usted viene a una Eucaristía, está asistiendo a ese milagro, donde esa imposición de manos no solo está en esa ofrenda, sino está llegando hasta el último rincón de la creación. El universo siempre está en movimiento. Los científicos jamás terminarán de describir todos estos misterios. ¿Por qué? Porque se va acercando el cielo y la tierra en imposición de ese sacerdote. Papá Dios abre el corazón del sacerdote con una herida. El Espíritu Santo hace esta herida. ¿Saben qué es una herida? Esta herida es una herida de amor, donde ese joven se niega a una vida propia. Podría tener todo, el diablo les daría todo lo que ellos quisieran, con tal de que no fueran sacerdotes. Y ellos se niegan a una vida propia para casarse con Cristo. Cuando ellos se casan con Cristo y la iglesia les impone las manos, como lo está haciendo desde el principio, cuando los apóstoles oraban e imponían las manos, así ese mismo don del Espíritu Santo que mantiene la iglesia con sus hijos. Y cuando consagra al sacerdote, en ese instante el corazón del sacerdote y el corazón de Cristo se unen en un solo corazón. La herida del sacerdote se hace una sola herida con la herida de Cristo. Cuando confiesa el sacerdote, no es el sacerdote. Nosotros vemos con los ojos al sacerdote. Cuando ustedes se mueran, se van a acordar de mí. Del corazón del sacerdote sale Jesús sangrando. Entra, feliz, feliz. En el cielo hay una fiesta. El ángel de la guarda se pone feliz. Cuando un pecador arrepentido llega muerto, por eso se llama pecado mortal. El alma en pecado mortal huele a podridísimo, huele horrible. Esas criaturas son espantosas. Y cuando está en el confesionario, sale Jesús feliz, no le importa el olor y la putrefacción de su alma, sale gozoso, arranca todas esas criaturas, todos esos pecados, nos lava con su sangre. Cuando el sacerdote impone las manos sobre el pecador y dice: por el poder que me confiere la iglesia, tus pecados son perdonados. En ese instante mi alma fue arrebatada por el Espíritu Santo delante del trono de Dios. Aquí estaba yo, a la derecha estaba Jesús, aquí a la izquierda estaba el diablo. Jesús arrancó el pagaré que yo había firmado cuando pequé. ¿Qué pasó cuando yo pequé? El diablo me mostró chévere el pecado, sabroso. Si no fuera sabroso, nadie pecaría. Y cuando yo pequé, saqué a Jesús de mi corazón. Jesús no me dijo: lárguese, pecadora. No, yo le dije: Jesús, fuera, sale de mi corazón. Yo quiero que usted me dé dinero y prosperidad, pero quiero vivir conforme a como viven los jóvenes, chévere, tomando, bailando, parrandeando. Si yo me salgo de la luz del corazón de Cristo, ¿en manos de quién quedó? Del demonio. El demonio sí me hizo esclava. Él no respeta la libertad. Él me esclavizó y me dice: ya fue a la brujería, ahora tráigame a su hermana, tráigame a sus amigas. Y todo el tiempo le trabajaba al diablo. Pero cuando yo me confesé, Jesús arrancó el pagaré que yo había firmado al demonio, me abrazó y gritó: es mía, he pagado con mi sangre. ¿Saben? No hay criatura que más odie el diablo que a un sacerdote. Lo odia con todas las fuerzas. A nosotros nos atacan los demonios inferiores, a ellos los atacan unos demonios aterradores, unas bestias aterradoras. Yo hablaba mal de los sacerdotes y a mí me decían: ¿con qué autoridad moral tú, mujer abortista, juzgabas a mis ungidos? Son de carne, pero
pero la santidad del sacerdote me responde la comunidad donde yo he entregado este don. El pecado del sacerdote no es solo de él. Toda la comunidad, Dios le va a preguntar por no orar, por no ayunar y por no ofrecer el amor, la oración a Dios Padre por la santidad del sacerdote. El sacerdote pone la mano, el pecho a la bestia para protegernos a nosotros. ¿Ustedes creen que un sacerdote se casa para volverse un violador o un asesino? No. Si la comunidad aborta, si la comunidad no ora, el sacerdote cae por estar sacando a la comunidad del mismo infierno donde la gente quiere vivir. Y cuando la gente no quiere convertirse, la misma gente hunde al mismo sacerdote para que caiga más abajo y para que caigan unos pecados terribles, sobre todo el aborto. A mí me doy cuenta, un pecado que trae maldición, la brujería. Un pecado que trae maldición, hablar mal de un sacerdote. No amar, ni ayunar, ni cuidar, ni con nuestra economía también, a las necesidades de la madre de la iglesia. Dios Padre me muestra el dolor de padre, cómo yo respondí a mi madre la iglesia. No ofrendé, no ayudé, no oré y sí destruía muchísimos católicos. En el primer mandamiento, cuando yo caigo en el pecado, me burlaba de los sacramentos. Qué sacrilegio tan grande. Me burlaba de la Eucaristía. Yo decía, ahí en esa hostia que va a estar Dios, le echaran dulce, sabría a arequipe y al menos sabía mejor, pero eso que va a estar Dios, blasfemando en un gravísimo pecado del sacrilegio. ¿Saben la Eucaristía? Les voy a hablar un poquito nomás, así rápidamente. Es el don de dones. Ni todos los santos juntos, ni todos los hombres de todos los tiempos podríamos hablar ni un poquito lo que es ese misterio de amor. Tanto nos ama Papá Dios que nos da a su Hijo para que tengamos vida eterna. En la Eucaristía que celebramos suenan las campanas. ¿Qué está sonando? Papá Dios, vengan hijitos míos, vengan, los invito a la cena, aquí para que coman el pan bajado del cielo. Pequeños míos, vengan para que tenga vida eterna. Papá Dios llama. ¿Qué contesto yo? Está buena la película, está lloviendo, está buena la fiesta, pero no vengo. Cuando yo estaba chica, venía. Cuando yo llegaba a la iglesia, si uno llega antes de que empiece la Santa Eucaristía, se encuentra con un montón de gracias abundantes. Un ángel derrama un copón inmenso, caen como rayos de luz. Saben que son dones del Espíritu Santo para elevar el alma en adoración, en alabanza y en agradecimiento a Dios Padre por el don de su Hijo. ¿A qué venimos a la iglesia? A alabar a Dios, a darle gracias, a amarlo. Y saben, la Virgen María con los santos están correteando. Saca a la Virgen María, la llena de gracia. ¿Quién dijo que era la llena de gracia? El mismo Dios. Dios no se lo dijo a ninguna criatura, se lo dijo a María, llena de gracia. La llena de gracia saca de su corazón gracias abundantes, como si fueran monedas de oro. La madre saca de su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros las guardemos. Si nosotros tenemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma abierto al Espíritu Santo, recibimos de los dones de la madre, los guardamos aquí. ¿Cuáles dones da la madre? Oración profunda, vida interior profunda, contemplación de su Hijo. La madre no está cogiendo nada para sí, ella quiere que usted ame, adore, se una a Jesús. Si yo estoy descuidada, esos regalos que salen de la madre caen al piso. Se rompe el piso y salen unos demonios que parecen matas y ensortijan, encierran todas esas gracias que los santos y la Virgen María han regalado para el pueblo. Cuando el sacerdote dice, esta es mi carne, Jesús arranca un
pedazos de su corazón y lo pone en la patena y llena el cáliz con su sangre. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo está ahí. Y en ese instante los ángeles revolotean dándole la gloria al Padre. Papá Dios pone las manos de sus manos como una nube de fuego blanco en las manos de su Hijo. ¿Y cuáles son las manos de su Hijo? Las manos del sacerdote. Padre Santo, Papá Dios dice: vengan mis niños, vengan mis pequeñitos, para que coman pan para la vida eterna. Papá Dios bajó, nosotros subimos. ¿Yo puedo tocar a Papá Dios? No. ¿Dónde me encuentro con Papá Dios? En el corazón abierto y traspasado de Cristo Jesús, que por amor a nosotros se entrega hasta la última gota de sangre. Cuando yo como el cuerpo de Cristo de las manos de Papá Dios, ¿y cuáles son las manos de Papá Dios? Las manos de su Hijo. ¿Y cuáles son las manos de su Hijo? Las manos del sacerdote. Pecador o no, el sacerdocio va por encima del pecado, la miseria del sacerdote, porque el sacerdocio es el mismo Cristo presente alimentando a su pueblo. Comí el cuerpo de Cristo, una explosión en mi alma, hermosa, mi alma se vistió de Cristo, el Espíritu Santo entró a mi corazón. Papá Dios miró mi alma, no la vio llena de miseria, vio a su Hijo dentro de mi corazón justificándome, y Papá Dios entró en mi corazón. ¿Qué es un católico? Un católico es un templo vivo de la Santísima Trinidad. En el cielo Papá Dios se sienta en unos ángeles llamados tronos. Tanto nos ama Papá Dios que aquí en nuestro corazón entró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso nos odia el diablo, por eso nos confunde, por eso saca el católico, porque el diablo no aguanta que usted habite en su corazón la Trinidad. Aquí está el cielo, y si yo tengo el cielo aquí, ¿por qué me vuelvo un infierno por mis hermanos? Gravísimo pecado, comer el cuerpo de Cristo y ser un ladrón, mal esposo, mal empleado, chismoso, mentiroso, pasar de largo del sufrimiento del hermano. ¿Cómo que comí el cuerpo de Cristo y Cristo quiere tocar a mi hermano pobre, a mi hermano necesitado, a mi hermano enfermo, a mi hermano que lo han sacado al protestantismo y por eso, por apóstata, por renunciar al cuerpo de Cristo, está renunciando a su salvación? ¿Y yo qué hice por él? El pecado de omisión me hace cómplice delante de Dios. ¿Cómo un católico puede pasar de largo, pasar la vida anestesiado, y se fue la vida del católico y no hizo nada para extender al reino de Dios? A mí me preguntan: ¿qué tesoros espirituales traes? Mis manos iban vacías. ¿De qué te sirvieron tus apartamentos? Toda la vida consiguiendo ladrillos. ¿Pudiste traer un ladrillo aquí? ¿De qué te sirvió el culto de tu cuerpo? ¿Pudiste traer tu cuerpo? Todo lo que tenías se te dio en bendición. Mucho se te dio, mucho se te pregunta. Mientras yo botaba la comida, mientras hacía dietas y trasbocaba, compraba drogas para trasbocar, para no engordarme, el Señor me mostraba cuánta gente se estaba muriendo de hambre en el mundo entero. Me mostró, yo solo pensando en ropa bonita, dietas y cosas para estar flaca. Y mientras que el mundo entero estaba sufriendo de pobreza, me preguntó por injusticia social, me preguntó por quién voté. Si yo voto por un abortista, por alguien que defiende todo lo que está por fuera del evangelio, yo me hago maldita igual al maldito que yo elijo. ¿Cuál es el maldito que yo elijo? Aquel que se sale de la palabra de Dios y defiende lo que el diablo quiere. ¿Y qué quiere el diablo? La promiscuidad. ¿Qué quiere el diablo? Que maten niños en las entrañas de la mamá. Si yo voto por un presidente así, yo soy reo de muerte eterna, y le respondo a Dios por todos los abortos de un país, por toda la depravación de los niños y de los jóvenes. Yo le respondí a Dios por quién voté, a quién elegí. Y me dice:
¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos. Se me olvidó que tenía alma. Se me olvidó que venía a evangelizar. Se me olvidó que venía a amar, a extender el reino del amor. Y qué dolor tan grande cuando yo veo, pasé por el mundo y qué hice, extender la maldad, chismosa, destruir con mi palabra. Por cada palabra que yo dije, le di cuentas al Señor. Que asesinas la palabra. Cuántas almas saqué del corazón de Cristo. En el primer mandamiento me muestran, no amé a Dios. ¿Por qué? Por el pecado de la idolatría. Ojalá que esto fuera idolatría. Si esto fuera idolatría, saco las imágenes de mi casa y me voy para el cielo. No, idolatría es cuando yo pongo a algo o a alguien por encima de Dios. ¿Cuál fue mi primera idolatría? Mis amigas. Mi mamá que me hablaba de amor a Dios, de virginidad, de castidad. ¿Qué me decían mis amigas? Vamos donde la bruja, use condones, acuéstese con sus amigos, vamos a bailar, tomemos trago, fumemos. Y eran 2 choques. ¿Quién ganó? ¿Por qué cambié a Dios? Por mis amigas. Idolatría. Mis amigas tomaron el puesto de Dios. Desplacé a Dios, desplacé mi fe, desplacé mi convicción religiosa, mis valores cristianos y morales por mis amigas. ¿Cuál otra idolatría hubo en mi corazón? El dinero, el dinero. El Dios dinero me hizo amargada, frustrada porque yo era una familia pobre, porque aguantábamos hambre. Cuando yo vivía en Dios, hasta los 13 años, no sabía que era pobre, vivía gozosa en el amor de Dios. A los 13 años, cuando empieza la idolatría a podrir mi corazón, empiezo a ver el dinero como el Dios que compra, el Dios que alcanza, y mi amargura era tener más y más cosas. Si Dios me daba un carrito, yo quería un carro más fino. Si yo tenía una casita, quería un apartamento más elegante, siempre queriendo cosas. El Señor me dice, ¿no fuiste feliz? Porque con la idolatría siempre querías cosas y te comparabas con los más ricos. No mirabas abajo a los pobres, enfermos y necesitados, porque tu corazón se volvió de piedra. ¿Qué idolatría? Idolatría el televisor de mi casa. El televisor. En mi casa no se oraba. En mi casa, cada alcoba había un televisor, un juego de video, había las computadoras. Cada quien vivía en su propio mundo, no en comunión de amor, de oración, no, el Dios televisor. El Dios televisor. Ahora, ¿qué le enseña en el corazón de un niño una telenovela donde se aman 2 homosexuales? ¿Cuántos demonios de homosexualismo saltan a nuestros hijos? Es una infestación diabólica. Cada vez que uno ve películas de pornografía, novelas todas pornográficas, uno dice, uy, chévere, y es que ni duerme, hasta sueña con la telenovela. Uno de grande, ¿usted se imagina lo que pasa en la mente y en el corazón de los chiquitos de nosotros? Verdaderas infestaciones diabólicas de esas telenovelas. Los niños, ¿cuántas infestaciones diabólicas y cuántos pactos satánicos hacen con esos juegos de video? ¿Cuánto daño moral? Todo eso me lo mostró el Señor. ¿Saben qué me dijo el Señor? Tus hijos huérfanos de padre y madre, no tuvieron mamá ni papá, los 2 estaban consiguiendo dinero. Tus hijos tuvieron computadores, juegos de video, ropa de moda, pero no tuvieron a Dios al corazón. Los matamos, mi marido y yo matamos a nuestros hijos porque matamos niños que no conocían de Dios. Un niño que no conoce de Dios, ¿qué es? Un niño muerto, se levantó muerto. La vida de Cristo no la abrió en su corazón. El padre no la formó, no, la madre no lo acompañó. Niños solos en la idolatría. Primer pecado, en el primer mandamiento, tristemente, apostasía. A mí me daba lo mismo ir a la iglesia que irme donde un pastor. ¿Cuándo me fui donde un pastor? Cuando mi marido quedó en la ruina. Mi amiga me dice, estás en la ruina porque estás en una iglesia donde adoran imágenes. Y me dice un montón de citas bíblicas y me dice, estás condenada. Y yo dije, Dios mío, bueno, no me importaba tanto lo condenada. Lo que me gustó fue que me dijo, ahora soy próspera, tengo dinero, mi marido cambió. Yo dije, uy, chévere, ahí me voy.
me fui donde el pastor y él me encantaba, porque brincaban y yo como hacía aeróbicos, eso yo me sentía haciendo aeróbicos. ¿Cuánta gente saqué de la iglesia? Una viejita a la que yo ayudaba, dándole para mercados y para la luz y el teléfono porque era muy pobre. Ella estaba muy grave y yo le dije, no vaya a traer un cura que se va a condenar. Le saqué la imagen de la Virgen, era una viejita de rosario. ¿Saben qué hice? Una viejita que era enferma, abandonada y todo el día hacía el rosario. ¿Saben qué hice? Le maté un soldado a la Virgen. Le maté un soldado a la Virgen, le saqué el camándula, le leí los 3 versículos y la viejita no se murió y no recibió el sacerdote. Cuando yo me morí, le respondí a Dios por esa alma que confundía al final de sus años. ¿Y cómo? Yo ni oré por los pecadores, y esta abuelita que oraba a diario por los pecadores, yo se la saqué a la Madre del Cielo de las manos y la saqué del rosario, destruyéndole un buen soldado de la guerra que nuestra Madre hace por la conversión de los pecadores. ¿Saben cuándo me devolví para la iglesia católica? Cuando el pastor me dice, yo le dije, pero nada que me llega el dinero. Y me dice, es que usted no me ha diezmado, tráigame el 10% de sus propiedades y será próspera. Y me leyó, yo creo que era Malaquías o algo así. Pues saben, yo dije, ¿qué tal este desgraciado? Viene la olla que me está pidiendo el 10%, mejor me devuelvo a la iglesia católica que allá es gratis. Pero cuánta gente destruí, a cuántas personas las arranqué del cuerpo y de la sangre de Cristo. Les digo algo con vergüenza y dolor, mi hermano al cual saqué, yo regresé por gracia de Dios, pero mi hermanito que saqué, hoy en día es un pastor que le paga al gobierno de los Estados Unidos como 4 o 5 millones de pesos, el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos paga tantos millones para destruir la fe? Qué triste. Uno ve allá las consecuencias del pecado. Bueno, en el segundo mandamiento, no jurar su santo nombre en vano. Desde muy pequeña yo le decía, mamá, por Cristo lindo le juro que estaba estudiando. ¿Dónde estaba? Bailando con mis amigas. Que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras. La palabra tiene poder. Yo en el segundo mandamiento no solo respondí por el gravísimo pecado de jurar en el santo nombre del Señor. En la elevación, el diablo con todo su orgullo se postra. Los ángeles se postran. Las almas se postran. Todo se postra delante de Dios Padre, reconociendo que Jesucristo es el Señor. Cuando yo ya estaba en el pecado mortal, mientras hasta el diablo se postra, yo aburrida en la elevación. ¿A qué hora se acabará esta misa tan cansona? ¿Qué cura tan cansón? Imagínense, peor que el mismísimo diablo, porque el diablo se postra en la elevación. Y yo, peor que el mismo diablo, jurando en el nombre del Señor. También en el segundo mandamiento le mostré toda el antitestimonio que le di a los hermanos, diciendo que era católica, una católica que andaba en la brujería. En el primer mandamiento, un pecado gravísimo, el de la brujería, el de la santería, la adivinación. Y saben, una católica que no da testimonio al mundo, un católico que queda quieto y no se mueve a evangelizar. Esto es un pecado grave, porque si estoy diciendo que soy católica, estoy diciendo que Jesucristo es mi Señor. ¿Cómo estoy mostrando a Jesucristo al mundo? ¿Qué ejemplo le estoy dando al mundo de que Jesucristo habita en mi corazón? Un gravísimo pecado. Santificar las fiestas, tercer mandamiento. Me dicen, alma que no se alimenta, alma que muere. Oración a la carrera. Oraba con la boca, pero mi corazón aparte de Dios. Perdí mi vida interior profunda de oración. No adoraba a Jesús en el sacramento. Venía a la misa, a la Santa Eucaristía, y comulgaba en pecado mortal, sin confesión. Imagínense en qué gravísimo. Me confesaba solita, decía, ay Dios, perdóneme, y ya, pasaba a comulgar. Decía, si comulgan estas viejas que son más malas que yo, ¿por qué no voy a comulgar? Me dicen,
no comías el cuerpo del Señor, no bebías su sangre, no ibas a que fueras lavada en la sangre del Cordero, no viviste de la palabra de Dios, tu oración era la carrera, por eso pereciste, moriste. Hubieras cuidado tu alma como cuidaste tu cuerpo, no estarías aquí. Cuarto mandamiento, honrar a padre y madre. Fui mala hija, el mal hijo trae maldición a su vida. ¿Saben? Yo fui mala hija con mi madre, la iglesia. Fui mala hija con mi mamá, con mi papá. Yo decía a mi mamá que era la mamá de Pedro Picapiedra. La despreciaba por ser católica. Me caía re mal, mi mamá la odiaba porque mi mamá me hablaba de Dios, me hablaba de virginidad. Y yo decía, pobre vieja loca, grosera, negué a mi propia madre. Una vecina en Bogotá, cuando ve a mi mamá arrodillada con los brazos en cruz, me dice, ¿esa es su mamá? En el Gobo, en mi pueblo, las señoras se arrodillaban en cruz delante del Santísimo. En Bogotá era un oso peludo. Cuando mi mamá se iba allá, yo me hacía para atrás que no me vieran con mi mamá. Y cuando esta vecina me dice, ¿esa es su mamá? Yo le digo, es una vecina que me trajo a misa. Me avergonzaba mi propia madre por su pobreza, porque la consideraba una mujer ignorante, pero la odiaba porque era una mujer llena de Dios. Yo estaba habitando en el infierno. Cuando uno está en la oscuridad, odia la luz. Odiaba a la iglesia, odiaba a mamá. Y me dicen, nadie te amó, ni te amará jamás como te amó tu madre. Me muestran, gracias a la oración de mi mamá, cuando andaba con las malas compañías, con las malas amistades, mis amigas se acostaban con todo el mundo, andaban ebrias, depravadas, iban a ver películas de pornografía, me llevaban a mí, pero yo no me voy a acostar con cualquiera. Cuando esté enamorada me voy a acostar, pero así no. Me iban a echar del grupo porque no andaba en la vida promiscua, de tanto estar infectada diabólicamente, de estar viendo películas de pornografía. Mis amigas ya no se acostaban por amor, sino iban hasta orgías, andaban mis amigas. ¿Por qué? Si mis amigas andaban en orgías. Yo fui mujer de un solo hombre, único novio, que fue mi esposo después, por la oración de mi mamá. ¿Por qué? Si yo defendía a las mujeres, no sea mensa, consígase otro, deje a su marido, usted es bonita, Dios la quiere feliz, para sacar a la gente del matrimonio sacramental. Divórciese, consiga otro. Es un pecado que va contra los 10 mandamientos, 10, el adulterio. Y el pecado no es solo es físico, es de pensamiento, palabra. Yo no me acosté con ningún hombre, pero con la palabra defendí el adulterio. Mis amigas, bien bobas, iban y le ponían cachos a sus maridos. Y yo decía, bien chévere. Pero a pesar de defender el adulterio y de ser feminista, fui mujer de un solo hombre, oración de mamá. Cuando mis amigas se dieron cuenta que el diablo es mentiroso, padre de la mentira, cuando le dice a los jóvenes que usando un condón nada le va a pasar, que si se toma unas píldoras anticonceptivas no va a quedar esperando bebé, mis amigas se dieron cuenta de la gran mentira del diablo. Fueron abortando en el camino del bachillerato. Cuando quedaron embarazadas fueron abortando. ¿Cómo manejaron el trauma posaborto? Droga, LSD, marihuana. Llegó la droga a mi colegio. ¿Por qué yo no caí en la droga si mis amigas me regalaban la droga? ¿Por qué? Por la oración de mi mamá. Y Dios me muestra, nadie te amó como tu madre, pero tú nunca oraste por la santidad de tus padres. No matar, 5º mandamiento. Yo decía que no había matado. Con la lengua maté. Maté con mis chismes, maté con mis calumnias, maté con mis malos consejos, maté la fe de mucha gente que iba a la iglesia. Con mi lengua destruí muchas niñas. Cuando les decía use condón, gocen la vida. Y Dios me mostró un joven
joven que usaba condón y yo le regalaba la plata para que usara condones, yo decía, goce la vida, con todo y condón. A sus 15 años le prendieron SIDA en Medellín. ¿Y cuando se dio cuenta que tenía SIDA? Cuando se fue a vivir a lo promiscuo, Dios fuera, nada de sacramento de matrimonio, promiscuo, como si fueran un par de animalitos, se fue a vivir con una chica. Tuvo un niño y el niño se murió de neumonía. ¿Por qué? Porque el niño tenía SIDA. Cuando Jair se dio cuenta que él se había muerto y que él era el que había transmitido el SIDA y que su compañera era portadora de SIDA, empezó a llorar en un rincón, no volvió a alimentarse, lloraba día y noche, no valió la pena mi vida, no valió la pena mi vida, si al final terminé matando lo que más amaba, a mi propio hijo. Jair murió. Cuando yo me enteré, antes de que yo tuviera la experiencia con Dios, de que Jair se murió, ¿saben qué dije? Mucho bruto. No aprendió que tenía que usar condón. Gran mentira del condón. Dios me mostró cuántas almas destruí. Cuando le ponía apodos, le decía a las personas, usted está muy gorda, parecía un marrano, y me burlaba de la gente. ¿Qué sintió esa persona? ¿Con qué autoridad yo iba a hacer sentir mal a esa persona diciéndole que era un marrano a esa niña? Y Dios me mostró una niña que se quiso suicidar porque se odiaba. Con mi palabra yo la maté. Y terminó con esto en el 5º mandamiento. Aborto. ¿Qué es el aborto? El aborto es un sacrificio diabólico. Yo tenía 16 años, era virgen, mis amigas me iban a echar porque era una vergüenza. Con 16 años era virgen, ellas habían empezado a tener relaciones a los 12, a los 13 años, eran niñas promiscuas. Hice un pacto de sangre diciendo que yo juraba tener relaciones, pero cuando estuviera enamorada. Tuve un novio del cual me enamoré. Cuando ellas se dieron cuenta, me sacaron el trapo ese con el pacto de sangre que tuvieron enterrado en la tierra por muchos años entre un frasco. Ya llegó el momento. Yo le dije, yo no quiero. Ustedes han abortado y eso vale muchos millones. ¿Qué tal que yo quede embarazada? ¿Yo con qué voy a abortar? Me decían, fresca, si usted usa 2 condones, si se toma 5 píldoras anticonceptivas, si se pone 2 pastillas de Norfus, usted no va a quedar embarazada. Más por la presión de mis amigas que por amor tuve mi relación prematrimonial. Mamá tenía razón, el alma está vestida de virginidad. La virginidad es una luz que sale por los ojos. La pureza, la castidad de un alma es bellísima. Cuando yo perdí la virginidad me di cuenta la diferencia entre antes y después, y ya no podía hacer nada. Pero el terror empezó cuando me di cuenta que estaba con retraso. Cuando les digo a mis amigas, estoy en retraso, y me dicen, no, es que usted empezó a tener relaciones muy vieja. El otro mes le viene y el otro mes no me vino. No podía dormir, tenía angustia, lloraba. ¿Qué voy a hacer? Mis padres tan pobres, aguantando hambre, y yo estoy embarazada. Me daba golpes en la barriga a ver si me venía el periodo. Tenía una angustia terrible. Mis amigas me dicen, ay, tiene que abortar. Si usted aborta ahora que está chiquito, le vale muy poquito, pero si deja que crezca, le va a valer millones. Y usted tan pobre, ¿de dónde va a sacar? Y yo lloraba. No, jóvenes, no vale la pena 5, 20, 30 minutos de placer si al final vas a estar llorando todas las noches sin saber qué hacer cuando estás esperando un bebé y el bebé empieza a crecer en tus entrañas. Un día mi bebé se movió. Cuando se movió, hubo un cambio en mi corazón. Sentí ternura de mamá. Me enamoré de mi bebé, amaba a mi chiquito y yo lloraba sin saber qué hacer, pero a la vez amaba a mi bebé. Pero el bebé fue creciendo. Cuando ya estaba muy grande, se me notaba, ya no podía disimular más en el colegio. Le digo a mi novio, estoy esperando bebé. ¿Saben qué creí que iba a decir? Nos escapamos, tenemos nuestro hijo. ¿Y saben qué me contestó? Usted es una niña de 16 años. Yo soy un peladito de 17. ¡Ay, qué abortar! Uy, cuando me dijo eso yo sentí un dolor. Mi bebé saltó. ¿Saben? Los bebés sienten la angustia fetal.
Los bebés sienten la angustia de la mamá en la barriga, ellos sufren con nosotros, ellos sienten el sufrimiento y las angustias nuestras. Cuando él me dice hay que abortar, yo grité, no, yo amo a mi bebé, yo no quiero hacer eso. Y me dice, después nos casamos cuando seamos grandes y tenemos los hijos, pero ahorita no podemos. Me faltó valor. Un día estaba llorando en la clínica de abortos donde mis amigas iban. ¿Cómo me odiaban esa clínica? ¿Cómo me odiaba? Cuando llegó el médico, contó su dinero, no le importó. Y ¿saben? La vergüenza cuando me tuve que quitar la ropa, ponerme una bata sin ropa interior. Me acostaron en una cama fría, en un quirófano, yo llorando. Le dije a mi mamá que tenía que ir a un trabajo. ¿Cuál trabajo? Iba a matar a mi propio hijo. Me anestesiaron. Cuando me anestesiaron, ¿saben qué me mostró el Señor en el libro de la vida? Yo estaba anestesiada, mi bebé no estaba anestesiado. Al bebé no le coge la anestesia, ningún niño cuando lo matan le coge la anestesia. Y el bebé gritó de pánico, de dolor, de saber que su propia madre lo estaba matando. Cuando el médico fue a hacer el aborto y se da cuenta que el niño estaba grande, a mí no me habían hecho ecografía, porque la ecografía era para los ricos y yo era muy pobre. ¿Saben? El médico, sin compasión, Dios me lo mostró, cogió unas pinzas en su mano. Sin la mínima compasión entró y buscó el cuerpo de mi bebé. ¿Y saben qué le encontró? Una piernita y se la cortó. El grito que pegó ese bebé estremeció toda la creación. Jesús en la cruz grita de dolor. Cada vez que una mamá mata a su hijo, el grito de ese bebé estremece el cielo. Y en cada clínica de abortos es como en un estadio de fútbol lleno de demonios. En cada droguería donde se vende la píldora del día después está lleno de demonios gozándose porque van a matar un bebé con eso. ¿Saben? Millones de demonios gozaban el grito de mi bebé. Cuando el médico lo destrozó sin compasión, cortó sus piernas, sus brazos, le quitó la cabeza, una enfermera sin compasión en una toalla blanca, en un lienzo blanco, puso las piernitas, los bracitos, el tronquito de mi bebé, armando un rompecabezas, y el médico le giraba la cabeza de mi bebé porque no la podía sacar. ¿Y saben qué hizo? Rompió la cabeza de mi bebé, la explotó y se regó en mi vientre toda esa cabecita de mi bebé. Y el médico raspó y sacó la cabeza estripada de mi bebé. La enfermera, listo doctor, ay qué buena enfermera, una mujer depravada. ¿Saben qué es el médico abortista? Es el sacerdote diabólico que ofrece a la bestia el sacrificio. Con la sangre de mi bebé, el demonio, el Lucifer, bajó al infierno, levantó un sello y sacó un ángel caído, un ángel de luz falsa. Por eso la gente aquí es atea, por eso la gente se ha vuelto homosexual, depravada, por eso es que la gente no tiene fe, por eso la gente dice que el diablo no existe. Porque aquí es el ataque de la bestia. Aquí, si usted no adora al Santísimo, vea, la bestia viene y lo arrebata. Si usted no se coge de las manos de la Virgen y adora a Jesús, a cualquiera viene y nos vuelve pedazos. Esos ángeles caídos nos hablan de la luz falsa. Porque usted, cuando es católico, es un grosero y mal esposo, y usted se cambia de religión y ya no es grosero ni mal esposo. Respuesta: porque hizo lo que el diablo quería, y el diablo dice ya no lo molestemos. ¿Por qué? Porque si usted ya es una buena persona, ¿qué va a decir el católico? Estamos en el lugar equivocado. Cuando usted era un católico era un ladrón, pero el mejor publicista es el demonio. Ese poder que tiene Lucifer para confundir aquí, incluso con la misma palabra de Dios. Mucha gente que ha estudiado profundamente la palabra de Dios termina diciendo que no hay diablo, que no está Jesús en la Eucaristía. Imagínense.
Aquí es el ataque. Por cada aborto sale un ángel de esos que atacan aquí, a la inteligencia del hombre aquí. Terrible, hermanos. Yo, después que salí del aborto, salí muerta. El trauma posaborto, cómo me odiaba. Yo me morí con mi bebé. Llegué a mi casa llorando, pero tenía que aparentar que nada había pasado. Llegué, me encerré a mi cuarto, empezó a salir leche de mi seno, yo no sabía qué hacer. Una hemorragia terrible, casito me deja estéril el médico, un poquito más y no hubiera podido tener hijos. Una hemorragia que no sabía qué hacer, empapé sábanas de leche, de sangre, quería morirme. El trauma posaborto es terrible, hermanos, terrible. Tuve que anestesiar mi vida con alcohol, con música. Me lo pasaba escuchando música rock día y noche, música metálica, algo que me hiciera olvidar de la muerte de mi bebé. Y saben qué astuto el diablo, a pesar de haber quedado medio muerta, después del aborto. ¿Saben que terminé después de los años que empecé a estudiar y me volví una odontóloga y creía que era muy inteligente? Terminé defendiendo el aborto. Terminé regalando condones. Después de que a mí no me sirvió, el diablo me puso a servirle. Atacó aquí. ¿Saben? Cuando yo pagaba un aborto, ¿saben qué decía? Ay, pobrecita, es una niña de 14 años y pensaba que era buena porque estaba pagando un aborto. ¿Saben que era? Una criminal, la peor de las criminales, una madre matando a su hijo en las entrañas y después llevando a otras mujeres a abortar. ¿Cuántas niñas le regalé condones y después les tuve que pagar abortos? Terminé siendo la peor de las asesinas. Y miren la astucia de Lucifer. Yo decía, yo no he matado. Sexto, no fornicar. Ya he hablado de la fornicación, relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Creer que un hombre y una mujer vienen solo a conseguir placer. Si su marido ya no está chusco, me consigo uno más joven. O si su mujer está fea, entonces ya se consigue una joven. Es un pecado gravísimo delante de Dios que un hombre o una mujer abandone sus hijos por irse a ser feliz. Niños que se levantan sin su papá, las lágrimas, las oraciones de un niño que no tiene su papá y su mamá, claman al cielo justicia. Es un gravísimo pecado contra Dios que uno destruya el matrimonio. Cuando yo me casé, entran 2 personas a la iglesia, salen 3. ¿Saben cuál es la tercera persona? Cristo. Se vuelve una trinidad. Es tan santo el matrimonio que la cama sacramental tiene un fuego inmenso, el fuego del Espíritu Santo. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de los padres. No es lo mismo un hijo sacramental que un hijo de una relación normal. El mundo nos dice que no importa, no es cierto. Que el mundo diga que hay que venir a buscar placer y placer y placer. Y a los chiquitos ya les están hablando de depravación. ¿Saben cuál es el pecado? Destruir a la inocencia de un niño. ¿Saben que están diciendo una ley que se está moviendo en un país desarrollado donde yo estuve? Están diciendo que al niño bebé no hay que darle chupo de entretención sino un masturbador. ¿Saben qué es lo grave? No lo que dicen unos depravados. Lo grave es lo que no hacemos los que somos hijos de Dios. Los hijos, los cristianos que no hacemos nada. Y en lugar de eso nos dividimos y peleamos entre nosotros. Y dejamos que el mal reine. Nosotros le respondemos a Dios por todo lo que hace el mal si yo no hago nada por esto. Si la iglesia me convoca a una charla, a una marcha defendiendo la vida y yo no voy, yo le respondo a Dios por todos los abortos que se hacen en esa nación y me mancho con la sangre inocente de esos bebés. La fornicación, el diablo que necesita que nos revolquemos como animales. ¿Por qué? Porque cuando nos muramos nos vamos a dar cuenta que la carne se la van a comer los gusanos. Y yo viví esclavizado de algo que se pudrió. Pero para mi alma, nada. Séptimo, no robar. Yo decía que no había robado. Una vez robé. Muchas veces robé el buen nombre de las personas. Una vez robé. Mi padre me había enseñado a ser honrada.
Me quedé con unas vueltas en una cajera en un Carulla. Cuando me di cuenta, dije, ¡ay, está bruta! Y me fui a devolver para dar el dinero, devolverle. Después dije, ¡ay, no! Hay mucho trancón. ¿Y quién la manda a ser tan bruta? Y me fui. Me quedó el dolor de haber robado a esta muchacha. Pues no aguanté y me confesé. El diablo no me pudo acusar de ladrona porque al confesarme Dios recogió ese pecado. Pero Jesús me mostró mi falta de caridad de no haber reparado el pecado y era haber ido y devuelto el dinero a esa cajera. A la cajera, ganándose un sueldo mínimo, le descontaron el dinero que a mí me dio pereza devolver y la puse a aguantar hambre a ella y a sus 2 hijos, porque para mí no era nada, pero para ella comía con esto. Las consecuencias del pecado. Dios perdona nuestros pecados, pero la consecuencia del pecado la vamos a ver en el libro de la vida. No mentir, la mentira ya tiene un papá, se llama Satanás. No hay mentira piadosa ni mentira bonita. Miren, yo era muy hipócrita. Yo, por ejemplo, le decía a una mujer, ¡ay, qué bonita eres! ¡Qué vestido tan lindo! Y por dentro pensaba, ¡uy, qué pinta tan asquerosa! Parece un marrano esta vieja. Como en esa época era flaquita, era muy fácil estar pendiente de las demás y criticar. ¿Saben? Que allá las palabras es lo último que habla. Primero sale lo que yo pienso y lo que hay en mi corazón. Y después la palabra mostrando la mentira, la hipocresía, el chisme, la mala intención. Prestarle la lengua al diablo para amargarle la vida a los demás. Cuando yo insulto a mi marido, cuando soy cantaletosa, cuando no le veo sino defectos, peco gravemente contra Dios y contra mi marido, que es el prójimo más cerca. Las mujeres nunca nos confesamos de la cantaleta. El Señor me mostraba, cuando yo era soltera, yo le decía a mi esposo, amorcito, papito, mi corazón, muñeco. Y tan pronto me casé, el desgraciado, degenerado, bueno para nada de mi marido, ese infeliz, ese borracho. ¿Cómo iba a cambiar mi marido si la palabra tiene poder? Y yo nací así, no decirle borracho, sinvergüenza. No mentir, no consentir pensamientos impuros, ni codiciar el hombre o la mujer del prójimo. Qué gravísimo pecado desear un hombre casado. Es un pecado que va contra los 10 mandamientos. ¿Saben contra quién es primero la infidelidad? No contra la esposa. Si yo me enamoro de un hombre casado y lo saco de esa casa, estoy primero que todo adulterando contra Dios. El primer adulterio es con Cristo, que hizo una sola carne a ese matrimonio. Ese es el primer adulterio. Me metí contra Dios pequé, me enfrenté con el mismísimo Dios, robándome un hombre casado. Y dejar unos niños sin su papá es un pecado terrible. Codiciar el hombre ajeno o la mujer ajena es un pecado que clama al cielo justicia. Es gravísimo, hermanos. Y yo que destruí tantos matrimonios y decir los pensamientos impuros. ¿Qué pureza podía haber en mi corazón y en mis pensamientos desde los 13 años viendo películas de pornografía? Pequé contra la pureza del sacramento del matrimonio, porque nosotros como pareja, con mi esposo, poníamos películas de cine rojo en la cama sacramental. Y saben, todo ese movimiento que se movían las pasiones bajas de nosotros, salida de todos esos demonios, de todas esas películas, nos llevaron a cometer impureza sexual con mi esposo y a faltar contra la pureza del matrimonio de nosotros. En el no codiciar los bienes del prójimo, 10, Dios me muestra, tanto amé al dinero, que por el dinero me cambié de religión un tiempo. Por el dinero negué a mi propia madre. Por el dinero me aguanté un marido borracho porque él tenía dinero. Cuando él perdió el dinero ya lo quería echar. Si no me cae el rayo hubiera acabado con mi matrimonio. Y me muestra el Señor el pecado de la codicia. Y termino con esto. El libro de mi vida se cerró cuando el Señor me muestra. Mi marido se quedó en la ruina, la guerrilla y todas esas cosas, le tocó regalar la finca, bueno, el drama de muchos. Mi marido quedó sin un peso en Bogotá. Le quedaba un poco de dinero cuando él regaló la finca, le tocó regalarla.
y no sabía qué hacer en Bogotá. Le ofrecieron comprar unos dólares muy baratos. Cuando él me dijo, voy a ganarme mucho dinero con estos dólares, le dije, yo no haga eso, ese dinero debe ser mal habido. Me dice, bueno, Gloria, si yo hago ese negocio la llevo a pasear. Listo, hágale. Se me acabó la conciencia. ¿Saben qué me mostró el Señor? Ese dinero es dinero maldito. ¿Cuál es el dinero maldito? El dinero que está a precio de sangre del hermano, precio de prostitución, precio de alcoholismo, precio de aborto, precio de secuestro, precio de extorsión. Es un dinero maldito. Pero el caso de mi marido y mío fue dinero del narcotráfico. El narcotráfico es un pecado aterrador delante de Dios. Nosotros no vendimos droga, pero nos hicimos partícipe de ese negocio maldito y le respondimos a Dios por todos los niños que en el colegio les dan droga para enviciarlos, por todos los jóvenes mal llamados desechables y todos los hogares con tanto sufrimiento, madres llorando, padres destrozados de ver a su hijo hundido en la droga. Y nosotros, por tener un dinero fácil, maldito, mancillamos nuestra vida y la vida de nuestros hijos, y se cerró el libro de mi vida. Cuando se cerró el libro de mi vida, yo me di cuenta que en mi libre albedrío había escogido el infierno como mi eternidad. Yo veía que rugía esa boca y que me esperaba la boca que estaba abajo. Y con horror yo miro a mi mamá llorando y le digo, mami, qué vergüenza. Me condené. ¿Dónde yo voy, madre? No te voy a volver a ver jamás. Yo sabía que me iba a ir para el infierno, hermanos. Eso es terrible, eso es aterrador. Y yo me despedía de mi madre. Mi madre levanta sus 2 dedos arriba. Cuando ella levanta los dedos arriba, saltaron las costras de mis ojos, mi ceguera espiritual. Y en ese momento, con mucho dolor, yo grité, ¡Jesucristo! Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso, porque Él bajó esa luz, me sacó de ese hueco horrible y me dice con tanto amor, vas a volver. Vas a tener tu segunda oportunidad, pero por la oración de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre que han orado y han clamado por ti. ¿Saben qué vi? El gran poder de la oración de intercesión. Aquí en Colombia, cuando muchísima gente vio la noticia del rayo, sin conocerme, se conmovieron, oraron por mí. Y no hay nada que le agrade más a Dios que la oración que hacemos por los que no son de nuestra familia. Las personas que oraron por mí, el Espíritu Santo incendió el alma de esas personas como unas llamitas. Estas llamitas fueron elevadas al trono de Dios. La Virgen María, a la cual yo odiaba. Yo odiaba a la Virgen. Yo amé a la Virgen hasta los 13 años. Después la odiaba. Y ella recogió en la mano izquierda todas las oraciones del pueblo colombiano. En la mano derecha la madre recogió todas las
las oraciones de los santos en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la elevación, en ese instante la Madre ofreció todas esas oraciones por mí. Por eso yo estoy aquí, comunión de santos. Pero ¿saben quién me tiene aquí? El más pobre de todos los colombianos. Aquí en Colombia hay un santo, un campesino humilde, pobre, moría de hambre. El Señor me muestra, mira, no tiene un pan en su mesa, ni para él, ni para su familia. Y este campesino estaba amenazado de la guerrilla porque no tenía con qué pagarles. Le pedían al niño mayor para que lo entregara. ¿Saben qué hizo el campesino el domingo? Se vistió con su mejor ropa, bajó de la montaña caminando horas enteras con su mujer y sus 2 hijos. ¿A dónde iba? A la Santa Eucaristía. Cuando el campesino entró, ¿saben qué hizo? Humilde, se arrodilló, puso la frente en el piso, delante de él el Señor gritó: Señor, yo gracias, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijitos, Señor. Gracias por mi hogar. Gracias por todo lo que tú me das. Señor, yo no soy digno de tanto amor. Alguien que moría de hambre le daba gracias a Dios. Este campesino empezó a pedir: Señor, por favor, que Colombia se vuelva buena, Señor. Que Colombia te ame. Que el mundo vuelva a ti, Señor. Que el mundo se convierta, Señor. Ese campesino, cuando ora, todo el cielo se mueve. Cuando estaban en la Eucaristía, ese campesino fue arrebatado por el Espíritu Santo. Vivió la Eucaristía, la vivió. Cuando el campesino estaban recogiendo las ofrendas, el Señor me mostró, tenía 2 billetes, uno de 10,000 y uno de 5,000. ¿Saben cuál dio? El de 10,000. Yo tuve mucho dinero y a la iglesia le da los billetes falsos que me metían al consultorio y monedas. En un restaurante daba una propina grandísima y a la iglesia monedas. Este campesino dio el billete de 10,000. Cuando salió de la misa, uy, ese hombre tenía ese corazón grandísimo, es un santo, es el hombre más santo que hay en toda Colombia. La luz que sale de su corazón resplandece para el mundo entero, realmente vive en Cristo, vive en Dios. Este hombrecito campesino salió de la Santa Eucaristía, compró panela y sal. La panela se le envolvieron en media hoja del espectador. En el centro de la panela estaba mi fotografía quemada. Cuando el campesino vio la noticia, ni leía de corrido, y cuando en la noticia cayó llorando al piso, se postró y con su corazón pidió: Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita. Señor, sálvala, Señor. Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero salva a mi hermanita, Señor. Este hombrecito que moría de hambre ofreció atravesar todo el país por mí. Le dijo a Dios: papá. Estremeció el corazón de Dios. Jesús lo señala y dice: y es que eso es amor al prójimo. Ese campesino. Y es cuando me da la misión. Les digo la verdad, hermanos, si el Señor no me manda a contar, nadie se hubiera enterado. Pero fue un mandato que me dio el Señor. Él me dice: esto no lo vas a repetir
1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaran, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver. Y esto no es una amenaza. ¿Saben qué es esto, hermanos? Es un Dios enamorado. Es un Jesús que no quiere que usted se condene, no quiere que yo me condene. Es un Jesús que está al frente de ustedes con el corazón abierto, invitándolos porque le quiere dar la vida. Ese Jesús nos quiere dar su vida, la vida de los sacramentos, la confesión para ser lavada nuestras almas en su sangre, darnos a comer su corazón, darnos a comer su corazón para que tengamos vida eterna, a beber su sangre. Ese Jesús es el que nos invitó, hermanos. Ese Jesús nos está invitando porque en cualquier momento usted se va a morir o yo me voy a morir, hermanos, en cualquier momento. ¿Para dónde nos vamos a ir, hermanos? ¿Para dónde? Porque ese Jesús que nos ama tanto respeta la libertad. Hermanos, aquí el que nos invitó se llama Jesús, el Nazareno, el que se está paseando por enfrente de cada uno de ustedes, abrazándolos, queriéndolos sanar. Él nos quiere en el cielo. Pero no es cierto que yo vaya al cielo robando, chismoseando, haciendo el mal, hermanos. Cuenten con mis humildes oraciones, hermanos. Desde estos 17 años que llevo yendo de pueblo a pueblo, de ciudad en ciudad, de país en país, yo no soy nada, pero ese Cristo que los ama es el que los está invitando, hermanos. Yo siempre le pido a Jesús que ustedes y yo nos convirtamos. No es fácil, es una guerra. Nadie se acuesta a diablo y amanece santo. Es una guerra diaria, hermanos. Pero cuenten con mi humilde oración y les pido la oración de ustedes por mí. Ustedes no se imaginan los ataques tan feroces que me hace el diablo. Dios los bendiga, Dios los ama. Y los amo en el amor de Dios. Un aplauso para Jesús que nos invitó. En este momentico siento como unos deseos de llorar. Todo esto que Gloria Polo ha contado es una realidad que toca nuestra alma, nuestra vida. Cuando ella lloraba allí, yo también lloraba. ¿Cuánto? Lo decíamos de la Eucaristía. Cuánto amor de Dios, Gloria, por nosotros. Y uno muchas veces no hace nada. Por eso todo eso que usted ha narrado, creámoslo o no, es fruto del amor de Dios. Por eso es que hoy más que nunca, ya lo decía en la misa, en la Eucaristía, le doy gracias a Dios por haberla tenido aquí, porque sé que Dios ha hecho, hará, seguirá haciendo cosas grandes a través de su vida misma. También esas lágrimas que usted ha derramado han sido las lágrimas de muchos aquí, que en este momentico solamente le decimos: Señor, gracias por este momento que nos ha permitido estar al lado de una mujer que pudo tener la oportunidad de un segundo momento para su vida. Yo le decía a algunos: Gloria Polo, usted fue feliz y dichosa de tener una segunda oportunidad. Puede ser que nosotros algún día también partamos y no tengamos esa oportunidad.
Por eso, gracias por estar aquí y que Dios el que le bendiga, le proteja y que cada día Pau Gil, nuestra vida, se entregue completamente a Dios. Por eso nuevamente el aplauso para Dios y María a través de esta mujer.